Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la teórica de todas las patologías, o al menos las más importantes, ¿sí?, de lo que sería el aparato urinario. Vamos a hablar de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, nefropatía diabética y también síndrome nefrítico y nefrótico. Importante que vamos a incorporar los conceptos centrales relacionados a la función renal y sus alteraciones. Vamos a reconocer las características más sobresalientes de los grandes síndromes renales y la patogenia de los mismos. Vamos a identificar las diferencias entre los cuadros agudos y crónicos y vamos a interpretar desde la fisiopatología las manifestaciones clínicas y las consecuencias. Yo les desglosé un poquito lo que sería algunas palabras que por ahí nos generan confusión, como por ejemplo oliguria, que a veces las confundimos con anuria, por ejemplo. La oliguria es la disminución anormal del volumen de orina que se controla o se emite en 24 horas, es decir, que estamos hablando de 400 mililitros en 24 horas. Pero la anuria es la no excreción de orina, aunque en la práctica se define como una excreción menor a 50 mililitros de orina al día. La poliuria, que ya lo vimos por ejemplo con la diabetes tipo 1, es la emisión de un volumen de orina superior al esperado. La disuria, que puede ser por distintas causas, por ejemplo una cistitis, unos cálculos en los uréteres, sería el dolor al orinar. La azoemia es la presencia de nitrógeno en sangre proveniente de metabolitos como la urea y la creatinina. Y el filtrado glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Acá aparece otro término que es importante, que si esto falla, vamos a tener un fallo renal, ¿sí?, que es la perfusión renal, ¿sí? La perfusión renal, que sería el flujo sanguíneo renal, cuyo valor normal es acerca de 1.250 mililitros por minuto. Acuérdense que es el 20% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es de 5 litros y el riñón recibe el 20% de ese flujo. La urea es el principal metabolito de las proteínas y constituye alrededor del 50% de los solutos contenidos en la orina, y también se excreta por sudor, ¿sí? Por eso no es infrecuente sentir el olor característico de algunas personas con insuficiencia renal crónica, porque se elimina por sudor. La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir también de la degradación de la creatina, que la creatina es la proteína de los músculos, y es filtrada por los riñones y se excreta por orina. Cuando hablamos de proteinuria ya tenemos una presencia, digamos, de proteínas en la orina, la cual es tóxica para el riñón y causa daños renales. La microalbuminuria, ¿sí?, se refiere a valores de 30 a 300 miligramos en 24 horas de albúmina en orina. Y también tenemos otro término que yo les incorporé, que sería la polacuria, que es un signo urinario componente del síndrome miccional, ¿sí?, caracterizado por el aumento de números de micciones durante el día, pero que suelen ser de escasa cantidad y que refleja una irritación o inflamación del tracto urinario, es decir, la persona siente ganas de orinar todo el tiempo, ¿sí?, va a hacer sus necesidades, pero no puede efectuar, digamos, una micción adecuada. Como para repasar un poquito algo básico de las funciones de los riñones para ver qué pasa cuando se afecta esto, la homeostasis de los líquidos corporales está, es decir, la homeostasis del medio interno está regulada por los riñones, una de las funciones. Regula el agua, la sal, el potasio, el calcio, el fósforo y el metabolismo ácido básico, es decir, que tiene control sobre la cantidad de hidrogeniones que reabsorbe al capilar tubular y de bicarbonato para mantener el pH sanguíneo, que es básico. Regulación de la presión arterial a través de esa regulación de volumen, eliminación de sustancias tóxicas, tanto endógenas, ¿sí?, como por ejemplo mioglobina, hemoglobina, como exógenas, que serían antibióticos, síntesis de hormonas, como por ejemplo de eritropoyetina, ¿sí?,
y componente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también otra actividad hormonal sería hidroxilar la 1,25-dihidroxicolecalciferol o D3-dihidroxilada. Bueno, en cuanto a los síndromes renales, tenemos, dentro de las grandes generalidades, hay muchísimos, ¿sí?, para ver, pero vamos a estudiar lo más importante, sería las glomerulonefritis, ¿sí?, o síndrome nefrítico, y el síndrome nefrótico. Hay demasiado para hablar de esto, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que más nos va a interesar, en las diferencias, ¿sí? El síndrome nefrítico cursa con hematuria y alteraciones agudas del funcionalismo renal, con edemas e hipertensión arterial. Acá, esta hipertensión, ¿sí?, arterial sistémica se va a traducir en una hipertensión glomerular, ¿sí? Y entonces va a haber inflamación aguda de los glomérulos renales. Y el síndrome nefrótico sería el aumento anormal de la permeabilidad de la membrana basal glomerular para las proteínas del plasma, ¿sí? Aumenta esta permeabilidad y vamos a tener una proteinuria masiva con hipoalbuminemia, es decir, disminución de la albúmina, que es la proteína que nos da la presión oncótica del plasma, edemas y, consecuentemente, después hiperlipemia. Luego tenemos la insuficiencia renal aguda, que es un deterioro agudo o rápido del filtrado glomerular, en donde puede haber oligoanuria o puede cursar con diuresis conservada. Y luego tenemos ya, si en todas estas situaciones no se ha llegado a resolver, ¿sí?, la condición clínica o patológica del paciente o histológica de esa membrana glomerular, vamos a llegar a la insuficiencia renal crónica, progresiva, a terminal, en donde se caracteriza el filtrado glomerular reducido o marcadores de lesión, como por ejemplo la presencia de albúmina en orina, de hematíes en orina, y esto data de un tiempo igual o mayor a 3 meses, ¿sí? Siempre hablamos de mayor a 3 meses, que sería el corte con la insuficiencia renal aguda. Bueno, hay algunas cosas que vamos a tener que definir en cuanto, por ejemplo, a los dos síndromes que hablamos recién, ¿sí? Y vamos a comenzar con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad glomerular, que es lo que acabamos de decir. Se pierde esa barrera glomerular, y eso va a hacer que haya una proteinuria masiva, y evidentemente va a que no se pueda, digamos, superar o llegar a que el hígado sintetice esa albúmina que necesita, que está perdiendo, y entonces la albúmina baja. Por eso hay hipoalbuminemia, y todo esto se acompaña, como dijimos recién, de edema, de hiperlipemia y de lipiduria. El edema se define como la acumulación de líquido en el espacio intersticial, y es una manifestación clínica, digamos, de este síndrome, del síndrome nefrótico, ¿sí? Lo que vamos a tener acá es esta disminución, digamos, de la presión oncótica plasmática, que ocasionaría, digamos, un imbalance o un disbalance en las fuerzas de Starling, produciendo la traslocación de fluido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, causando así una disminución en el volumen arterial efectivo y por consiguiente una hipovolemia. Porque a veces hablamos de hipovolemia, pero no sabemos por qué es esa hipovolemia, ¿sí? La proteinuria es mayor a 3,5 gramos en 24 horas por 1,73 m al cuadrado de superficie corporal. ¿Cómo está conformada? Digamos, ¿qué es lo que le pasa a esta membrana? ¿Sí? Los poros entre los pedicelos de los podocitos, no sé si se acuerdan de anatomía, van a evitar el paso de macromoléculas. Esos poros están constituidos por distintas proteínas como la nefrina, la podocina y las proteínas del citoesqueleto. Cuando hay alguna alteración en esto, ¿sí?, va a ocurrir esta proteinuria masiva. Estos cambios estructurales o funcionales se deben a la pérdida de la electronegatividad, ¿sí?, que puede ser genética, autoinmune, ¿sí?, y esto conlleva una proteinuria masiva. Entonces,
Aquí lo que tenemos primero debajo, tenemos el endotelio fenestrado que hace que se impida el paso de células sanguíneas, pero después ya tenemos el poro, que dice en inglés unas palabras que quieren decir un espacio, ¿sí? Diafragmático, es decir, que hay un poro, hay un orificio de unos determinados kilodalton, y si eso, digamos, es mayor, evidentemente las proteínas, sobre todo la albúmina, que es de alto peso molecular, que no debería pasar, va a pasar. Entonces la electronegatividad de mi membrana se pierde y hace que se filtre lo que no debería filtrarse, y cada vez que se filtra además me provoca un mayor aumento del tamaño del poro y mayor daño renal, ¿sí? en la membrana basal del glomérulo. Bueno, la hipoproteinemia se debe a que las pérdidas superan a la capacidad de síntesis, es decir, yo voy a encontrar, imagínense, mayor de 3 gramos de proteínas en orina, y la capacidad de síntesis del hígado no va a llegar a eso. Edemas por la hipoproteinemia y por la hipovolemia. Dijimos que va a salir ese líquido del espacio intravascular al intersticio, y ya sabemos que si hay una hipovolemia, ¿quién se activa? El sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con mayor reabsorción tubular de sodio, es decir, aquí va a funcionar, ¿sí?, a gran velocidad el intercambiador sodio-protón del primer segmento tubular, es decir, ¿sí?, de mi segmento proximal, en donde va a reabsorber mayor cantidad de sodio y va a haber más presión elevada para evitar esa hipovolemia, pero con eso se va a agravar el edema. Hiperlipemia por una disminución en el aclaramiento de las lipoproteínas, ¿sí?, por falla renal, menores receptores tisulares de la proteína de baja densidad, y en cuanto que el hígado intenta suplir esa capacidad de síntesis de la albúmina, lo que hace es sintetizar otras proteínas, y en estas están las síntesis de lipoproteínas. Y esto está relacionado también con la hipercoagulabilidad, ¿sí?, con presencia de trombos, porque el hígado va a ver, a sintetizar, por ejemplo, más fibrinógenos, ¿sí?, y va a haber un déficit de antitrombina 3, ¿sí?, y mayor hiperlipemia. Bueno, acá tenemos un cuadrito en donde tenemos que esta albuminuria o hipoalbuminemia, cómo llegamos por los mecanismos al edema, ¿sí? Esta hipovolemia va a haber una disminución, lo que dijimos recién, de la presión coloidosmótica del plasma, trasudación de agua al espacio intersticial. Acuérdense que los coloides atraen agua, y si yo tengo albúmina baja, el agua se va a escapar de mi vaso, ¿sí? Con hipoalbuminemia se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mayor retención de agua y sodio y edema. Y por otro lado, ¿sí?, la expansión de volumen, ¿qué pasa? Que el glomérulo lo que va a hacer es que va a disminuir el coeficiente de ultrafiltración, va a haber retención primaria de agua y de sal, aumento del volumen plasmático, aumento de la presión hidrostática capilar, trasudación de agua al espacio intersticial, inhibición del sistema renina-angiotensina cuando aumente el volumen, pero si no, sí, se sigue activando y se forma el edema. ¿Qué pasa en el intersticio renal? ¿Sí? Aumenta la angiotensina 2 intrarrenal, ¿sí?, y disminuye digamos, el efecto contrario, que sería el vasodilatador más potente que tenemos, que es el óxido nítrico, ¿sí? Y después tenemos acciones tubulares renales como activación del canal epitelial de sodio, que es el que yo les decía recién, que se active el intercambiador sodio-protón, es decir, que se reabsorbe mayor cantidad de sodio, se activa, ¿sí?, la bomba sodio-potasio ATPasa, y este intercambiador, entonces, reabsorbo más sodio, más agua, y tengo mayor edema. Bueno, en cuanto al síndrome nefrótico, entonces, con las anomalías histológicas del riñón no específicas, tenemos lo que se denomina nefropatía con cambios mínimos, donde podemos ver, por ejemplo, esa microalbuminuria de 30 miligramos por decilitro en 24 horas, otras patologías como glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, mesangio capilar, ¿sí?, o por inmunoglobulina A, que ya serían las autoinmunes. En cuanto al síndrome nefrítico, ¿sí?, bueno,
Lo que no les dije del anterior es que este síndrome nefrótico puede llevar a una insuficiencia renal crónica, sí, si no se resuelve, puede llevar a una insuficiencia renal crónica. En el caso del síndrome nefrítico, sí, hemos dicho que acá hay hematuria y alteraciones agudas del funcionalismo renal, más edemas, pero acá tenemos otro componente que sería la hipertensión, ¿sí? Hay una inflamación aguda de los glomérulos renales porque esa hipertensión sistémica llega a la hipertensión capilar glomerular. Y el edema del síndrome nefrótico es básicamente secundario a la retención de sal y de agua, debido a su vez a la disminución de la superficie de filtración glomerular que acompaña a determinadas glomerulonefritis proliferativas agudas, como por ejemplo una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Es decir, en el nefrótico básicamente el edema sería por la hipoalbuminemia, y acá sería por la retención secundaria de sal y de agua, ¿sí? La función principal de la pared capilar glomerular es permitir el paso de enormes cantidades de filtrado plasmático que finalmente acabarán por formar la orina, pero sin que se transfieran hematíes, leucocitos o proteínas. Aquí básicamente yo lo que voy a ver es hematuria, ¿sí? Más que proteínas puedo ver, pero en menos cantidad. De hecho, la hematuria puede ser micro o macroscópica. El paciente dice, yo orino color Coca-Cola, ¿sí? Es decir, que hay una hematuria macroscópica donde hay muchísimos glóbulos rojos hematíes por campo. La hipertensión arterial también es un hallazgo clínico frecuente en las glomerulonefritis, sobre todo cuando cursa con insuficiencia renal. Y hay determinados procesos glomerulares que pueden tener un comienzo explosivo para producir insuficiencia renal aguda como la manifestación más destacada. Entonces yo siempre, por más que en la bibliografía, en los nuevos artículos, dice que también el síndrome nefrítico puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica, lo vamos a estudiar nosotros como si fuera que el síndrome nefrítico evoluciona hacia una insuficiencia renal aguda, que es lo que está más demostrado, ¿sí? Y el nefrótico a una crónica. En cuanto a la insuficiencia renal aguda, es un síndrome que se caracteriza por un descenso brusco de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Básicamente cae, digamos, la función renal muy rápidamente, ¿sí? Tiene lugar en riñones con función previa normal o en ciertos riñones con cierto grado de insuficiencia renal crónica estable, es decir, que el paciente puede estar normal o puede tener una reagudización de su insuficiencia renal crónica, ¿sí? Bueno, ¿cómo evidenciamos esto? Hay un incremento, ¿sí?, del balance nitrogenado ureico plasmático, de la creatinina también, y puede acompañarse o no de un descenso de la diuresis. Siempre cuando decimos insuficiencia renal aguda pensamos que el paciente sí o sí está oligoanúrico, y no siempre pasa eso, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por una angina, donde colonizaron unas bacterias que son unos estreptococos, en donde no fue con el antibiótico a tiempo, se dio, por ejemplo, antiinflamatorio solamente, y provocó un cuadro de una pielonefritis, y esto llega a una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, una causa importante de una ira. La vamos a clasificar en prerrenal, en renal y en postrenal, ¿sí? En prerrenal tiene todo lo que ver, digamos, con la disminución de la presión de perfusión renal, es decir, ese 20% del gasto cardíaco que no le llega al riñón, tiene una disminución del filtro glomerular por disminución de ese gasto cardíaco, ¿sí? Puede ser disminución del volumen circulante, redistribución del líquido extracelular, bajo gasto cardíaco. Tenemos, por ejemplo, en los shock que son vasodilatadores, vasodilatación periférica, y también vasoconstricción renal, es decir, que no llegue la cantidad de flujo, ya sea por vasodilatación o por vasoconstricción, a ese glómero. Por eso es prerrenal, porque no estamos hablando todavía del parénquima renal, ¿sí? Y en cuanto al renal, ya hablamos de una ira parenquimatosa o intrínseca, en donde hay un daño estructural, es decir, el parénquima o el tejido funcional del riñón se afecta.
Y esto puede ser enfermedades de los grandes vasos del riñón, enfermedades del glomérulo, y nuestra artista aquí va a ser la necrosis tubular aguda, ya sea tóxica o isquémica, ¿sí? Y enfermedades tubulointersticiales agudas que son menos frecuentes, pero también pueden coexistir. Bueno, la necrosis tubular aguda sería la causa más frecuente de una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Puede ser isquémica cuando, por ejemplo, hay una disminución de la presión de perfusión, y puede ser tóxica. Las toxinas provienen ya sea del propio organismo o, como decíamos recién, de los antibióticos o endógenas de la mioglobina, de la hemoglobina y demás. ¿Esto qué ocurre tanto en una como en otra? Hay una vasoconstricción, hay una lesión tubular directa y hay una obstrucción tubular. Esto conlleva depresión del ATP con lesión endotelial vascular y tubular y por lo tanto una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Acuérdense que para calcular la tasa de filtración glomerular se necesita una fórmula, no solo de la diuresis, sino también de un metabolito que se aclara o se lava continuamente, que es la creatinina. Bueno, las causas, por ejemplo, una isquemia renal sostenida, nefrotoxinas endógenas como la mioglobina, la hemoglobina, ¿sí? El ácido úrico, es decir, esa pérdida de mioglobina y hemoglobina en orina, el ácido úrico que estuvimos viendo en el práctico de esta semana, cómo esos cristales podían dañar, ¿sí? Y las nefrotoxinas exógenas que están dadas ya por agentes externos, como por ejemplo fármacos o antibióticos. Después tenemos la posrenal, que es la obstructiva, ¿sí? Que es la obstrucción, debe tener lugar entre el cuello vesical y el meato uretral o la uretra bilateral, que puede ser en los dos, ¿sí? En las dos vías urinarias. Y aumento de la presión en el sistema excretor, es decir, si yo tengo un cálculo o si tengo la presencia de un tumor o algo que está obstruyendo el flujo primero, en esa pelvis renal o en los uréteres, el flujo puede ser anterógrado, lo cual sería tremendo porque eso que hay que desechar volvería, digamos, a la pelvis renal y demás, y además que me aumente esa presión, entonces eso puede ser un caldo de cultivo para producirme una sepsis, por ejemplo, si esto no se resuelve, ¿sí? Esto puede ser lesiones uretrales, litiasis, necrosis, tumores, lesiones del cuello vesical también, o lesiones de la uretra en sí. Bueno, las fases clínicas tenemos oligoanúrica, poliúrica, de recuperación. Va a depender, por supuesto, que el paciente no tenga otra enfermedad de base, la evolución, ¿sí? Se puede complicar o no, y puede cursar con oliguria o anuria con una diuresis conservada. Bueno, si todo esto no se resuelve, vamos a llegar lamentablemente a lo que sería la insuficiencia renal crónica. Es la alteración estructural o funcional del riñón por más de 3 meses, ¿sí? Siempre preguntamos el tiempo. Si en 3 meses no se resuelve una insuficiencia renal aguda, y bueno, evoluciona en insuficiencia renal crónica, ¿sí? Para eso tenemos que tener indicadores de lesión renal, es decir, yo no arrojo un diagnóstico de insuficiencia renal crónica sin no hacer un laboratorio, y esto es como la celiaquía, sin biopsiar al paciente. Y también haciendo el cálculo, ¿sí? Que hay una fórmula, después que le interese yo se las paso, de MDR, Cosgrove-Gold y demás, de el filtrado glomerular, donde el normal va de 100 a 120, y en este caso sería de menos de 60 mililitros por minuto de ese aclaramiento de esa creatinina. Bueno, acá tenemos, digamos que esto es progresivo, ¿sí? Tenemos elevación de la creatinina, de la urea, del balance ureico nitrogenado, alteraciones del medio interno, ya sabemos que vamos a tener acá seguramente una acidosis metabólica, pero no al inicio de la enfermedad, hay varios estadios, ¿sí? Y manifestaciones clínicas, ¿sí? Cuando tenemos un deterioro de una pérdida de nefronas funcionantes del 70% de la masa renal. Bueno, acá tenemos estas pérdidas de nefronas, ¿sí? Ojo que con la edad también tenemos pérdida de nefronas, pero digamos que eso es lo natural de la senectud, ¿sí? Pero a los 30, 20 o 40 años no es normal perder 70% de las nefronas, ¿sí?
con alteraciones hidroelectrolíticas del ácido base, acumulación de solutos y alteraciones hormonales, porque todas las funciones del riñón van a estar comprometidas, por lo tanto esa eritropoyetina, si no se secreta, va a haber básicamente anemia, la vitamina D no se va a hidroxilar, vamos a tener un hiperparatiroidismo secundario, vamos a tener osteoporosis, vamos a tener fracturas espontáneas al final de la enfermedad, ¿sí? Entonces, acá, como hay pérdida de nefronas funcionantes, las nefronas que quedan funcionando empiezan a compensar la función y a hiperfiltrar, ¿sí? Hiperfiltran. Entonces se hace como un mecanismo compensador, pero que termina en un ciclo vicioso, porque esto produce un aumento de la presión hidrostática capilar, ¿sí? No sé si se acuerdan, ¿sí?, de la fórmula, pero bueno, hay un aumento de la presión presión hidrostática capilar, con un aumento de la presión o hipertensión glomerular, con daño glomerular y liberación y producción de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias producen tejido fibroso, ¿sí?, fibrogénesis y proliferación. Produce entonces, para compensar, hipertrofia glomerular, glomeruloesclerosis, insuficiencia renal crónica, y continúa el círculo, porque esas nefronas hiperfiltran, ya que hay un 70% que no lo está haciendo, entonces necesitan cumplir la función de depuración para poder eliminar por orina todo lo tóxico que tiene el organismo. Bueno, tenemos causas de daños adicionales como la proteinuria, el tabaquismo, la hipertensión, la hiperlipemia, ¿sí?, y otras patologías. Dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base tenemos acumulación de solutos orgánicos como la urea, endocrinológicas como por ejemplo lo que ya dije, hiperparatiroidismo secundario, déficit de eritropoyetina. Yo aquí voy a tener el fósforo súper elevado, el calcio bajo, ¿sí?, con lo cual voy a tener dolores articulares, óseos, mucho dolor sacrolumbar. Y en cuanto al metabolismo, digamos, al equilibrio ácido-base, vamos a tener sobrecarga de volumen por mayor reabsorción de sodio, de agua, hipercalemia, es decir, no voy a poder eliminar el potasio que necesito, y vamos a tener acidosis metabólica porque vamos a reabsorber mayor cantidad de hidrogeniones porque no se van a eliminar por orina. Ácido úrico y magnesio también vamos a tener elevado, y vamos a tener hipocalcemia, ¿sí?, e hiperfosfatemia, lo cual se produce un desbalance en la paratormona, porque acuérdense que tenemos receptores nosotros de esta hormona en el túbulo contorneado distal. En cuanto a las manifestaciones clínicas ya tardías de años de evolución, vamos a tener la piel terrosa, desaparición de la lúnula, prurito, escarcha urémica, es decir, al paciente se le hacen pliegues en donde yo puedo ver cómo el amoníaco se presenta en la piel, ¿sí? Es decir, voy a ver marcas así como blancas, ¿sí?, y el paciente continuamente tiene picazón, ¿sí?, y que con cremas, con medicación y demás, no se va, porque acuérdense que se elimina, digamos, por el sudor también, ¿sí?, la urea. Cardiovascular, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Podemos tener, bueno, hipertrofia del ventrículo izquierdo, derrame pericárdico, arritmia a nivel pulmonar. Ese exceso de líquido va al tercer espacio, ya sea al corazón o me produce un edema pulmonar, y también infecciones, ¿sí? Y en cuanto a las digestivas, la urea elevada produce anorexia, náuseas, vómito, aliento urémico, hemorragia digestiva alta, es decir, el paciente realmente no puede comer nada porque todo tiene una gastritis ureica que todo le cae mal, ¿sí? Y después también tenemos anemia, infecciones, disfunción plaquetaria. Bueno, y esto ustedes ya vieron, ¿sí? Esta es una complicación microangiopática de la diabetes, es la nefropatía diabética, que está entre las primeras causas de insuficiencia renal crónica, sobre todo la tipo 1, ¿sí?
y que evolucionan en su mayoría en insuficiencia renal crónica terminal. Es una afección progresiva donde las alteraciones metabólicas van a generar todas las alteraciones estructurales y funcionales a nivel del glomérulo y la membrana basal. La lesión es la de la típica microangiopatía, y lo que se va a producir acá es un engrosamiento de la membrana basal glomerular que va a afectar la permeabilidad, con lo cual, digamos que la nefropatía diabética tiene el rango nefrótico de proteinuria, estamos hablando de 3,5 gramos, ¿sí? Eh, por día. Tenemos diferentes estadios, una nefropatía incipiente, con microalbuminuria, es decir, de 30 a 300 miligramos de albúmina en 24 horas, e hiperfiltración, nefropatía clínica temprana, donde tenemos macroproteinuria e hipertensión arterial, nefropatía clínica avanzada, caída del filtrado glomerular por debajo de 50 mililitros, acuérdense que lo normal es de 100 a 120, hablamos ya de insuficiencia cuando es menor de 60, insuficiencia renal avanzada, síndrome urémico y filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto, ¿sí? Bueno, lo fundamental de todo esto es entender la fisiología renal, recordar las relaciones anatómicas, conocer cada entidad como parte de una lesión característica de cada uno y no de los ejemplos, y la ira es frecuente y puede ser irreversible, ¿sí? Sus causas pueden agruparse de acuerdo a la fisiopatología, y bueno, tenemos pocas manifestaciones clínicas propias, fundamentalmente la impronta de la enfermedad que la está causando, ¿sí? Porque suele ser a consecuencia de algo. La insuficiencia renal crónica es asintomática hasta estadios avanzados, eso es lo tremendo, por eso siempre es recomendable hacerse un análisis de control al año, por lo menos, o cada 6 meses en personas ya de mayor edad. Y el riñón tiene una gran capacidad para compensar, pero esa capacidad genera un círculo vicioso que hablábamos de las nefronas funcionantes que hiperfiltraban, ¿sí? Y es clave recordar cada función del riñón para poder entender cómo se expresa la enfermedad, y las manifestaciones clínicas comunes son predominantes y se correlacionan con cada disfunción, ¿sí? Bueno, no sé si... ¿Acá? No sé si detuve la... A ver, un ratito.